En un pueblo olvidado, donde las casas de piedra guardan más secretos que recuerdos, una joven llamada Isabela carga cicatrices que nadie puede ver. Todos creen que es solo silencio, pero detrás de ese silencio arde una verdad tan peligrosa que podría destruir a la familia más poderosa del lugar. ¿Qué ocurrió en esas noches oscuras? ¿Por qué todos callan, aunque la culpa los queme por dentro? Esto no es solo una historia, sino un secreto que nunca olvidará. ¿Quiere escuchar más de estos secretos? Entonces suscríbase ahora o se perderá la próxima verdad. El pueblo estaba olvidado por el tiempo. Casas de piedra cubiertas de musgo, calles de tierra que se hundían con la lluvia, y un silencio extraño que pesaba incluso en los días de mercado. No era un silencio común. Era un silencio vigilante, como si cada piedra guardara un secreto, como si las paredes escucharan cada suspiro. En ese pueblo vivía Isabela, una joven de apenas 20 años. Sus ojos grandes, de un marrón profundo, parecían guardar más años de los que había vivido. Caminaba siempre con la cabeza baja, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. No había cicatrices en su piel, pero quienes la miraban con atención sentían que estaba marcada de una forma que no se podía explicar. Todos sabían que en ese lugar la familia Salvatierra lo controlaba todo. El comercio, las tierras, incluso las decisiones del alcalde. Sus manos estaban en cada negocio, y sus sombras en cada esquina. Nadie se atrevía a hablar mal de ellos. Las pocas personas que lo habían intentado desaparecieron sin dejar rastro. El pueblo había aprendido a callar, a fingir sonrisas, a agachar la cabeza. Isabela también callaba. Pero dentro de ella ardía un recuerdo que nunca había podido enterrar. Algo le había sucedido en esa casa enorme de los Salvatierra, algo que había dejado heridas más profundas que cualquier corte en la piel. Nadie lo sabía. Nadie lo sospechaba. Ella aprendió a ocultar el dolor detrás de una expresión tranquila, pero cada vez que veía la mansión en la colina, sentía que las paredes le devolvían una mirada burlona. Por las noches, Isabela escuchaba los rumores que corrían entre los vecinos. Se decía que en los sótanos de la mansión ocurrían cosas terribles. Que había habitaciones sin ventanas, puertas que nadie abría desde hacía años, y voces que a veces se escapaban en medio de la madrugada. Algunos lo tomaban como supersticiones, cuentos de pueblo. Pero Isabela sabía que no eran simples historias. Ella había estado allí. Había visto cosas que nadie más debería haber visto. Una tarde, mientras regresaba del río con un cubo de agua, notó que alguien la seguía. Sus pasos se aceleraron, pero los del desconocido también. Giró la cabeza y apenas alcanzó a distinguir una silueta negra antes de que se escondiera entre las sombras. El corazón le latía tan fuerte que creyó que iba a derrumbarse en el suelo. No era la primera vez. Desde hacía semanas sentía que la observaban, como si alguien esperara el momento justo para acercarse. Llegó a su pequeña casa de madera y cerró la puerta con fuerza. Se apoyó en la pared, intentando recuperar el aire. Dentro, todo era sencillo: una mesa, 2 sillas, una cama estrecha. Nada que mostrara lujo, nada que llamara la atención. Y sin embargo, ese lugar era su único refugio. Allí podía llorar en silencio. Allí podía respirar sin sentir la mirada de los Salvatierra sobre ella. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en la ventana, la hacía saltar de miedo. En su mente se repetía una pregunta: ¿hasta cuándo iba a seguir callando? El recuerdo de lo vivido la perseguía como un fantasma. No se trataba solo de ella. Había otros. Otros que habían sufrido, otros que nunca tuvieron voz. Cuando el reloj de la iglesia dio la medianoche, Isabela se levantó. Tomó una pequeña vela, encendió la llama y se miró al espejo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero también con algo más, una chispa de determinación. El miedo seguía allí, sí, pero había empezado a transformarse en otra cosa. El secreto que llevaba en el corazón ya no podía seguir enterrado. Y aunque no lo sabía aún, esa decisión marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que sacudirían al pueblo entero. Porque detrás de las paredes de piedra, detrás de las sonrisas falsas, algo oscuro comenzaba a moverse. Y el silencio, pronto iba a romperse. Los días siguientes a esa noche de insomnio fueron extraños. Isabela sentía que el aire del pueblo se volvía más pesado, como si algo invisible la empujara a buscar respuestas. Caminaba con pasos cautelosos, pero sus ojos ya no se mantenían bajos. Observaba las miradas esquivas, los gestos nerviosos, los silencios demasiado prolongados. Era como si todos supieran algo, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Una mañana, mientras limpiaba el pequeño desván de su casa, encontró un objeto olvidado entre las tablas del suelo.
Era un cuaderno de cuero gastado, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, su corazón se aceleró. Allí había nombres, fechas, y breves anotaciones que parecían escritos a escondidas. Algunos pasajes estaban manchados de lágrimas secas, como si la persona que lo había escrito hubiese llorado sobre cada palabra. Las primeras páginas hablaban de trabajos forzados en las tierras de los Salvatierra, de noches enteras sin dormir, de castigos injustos. Pero luego, las frases se volvieron más oscuras. Ellos saben. No puedo hablar. Si descubren este cuaderno, será mi fin. Isabela temblaba mientras leía. Reconocía la letra. Era de Mateo, un joven del pueblo que había desaparecido meses atrás. Todos habían dicho que se había ido a buscar trabajo a la ciudad, pero ahora ella entendía que la verdad era otra. Esa misma noche, incapaz de contener la ansiedad, encendió una vela y siguió leyendo. Entre las páginas encontró algo aún más perturbador, una carta arrugada, escrita con tinta corrida y manchada de sangre seca. La carta iba dirigida a nadie en específico, como si fuese un último testimonio. Si alguien llega a leer esto, que sepa que no fue accidente. Yo lo vi. Sé lo que hacen en la mansión. No me dejarán salir con vida. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio del pueblo ya no era casualidad. Era un pacto. Un muro invisible de miedo que mantenía a todos callados. Durante los días siguientes, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La señora del molino bajaba la voz cuando mencionaba el apellido Salvatierra. El viejo herrero se persignaba cada vez que alguien hablaba de la mansión. Y en la plaza, cuando ella cruzaba con el cuaderno escondido bajo su ropa, sentía que algunas miradas se detenían en ella por más tiempo de lo normal. Como si sospecharan. Como si supieran que estaba descubriendo demasiado. Una tarde, al regresar de la iglesia, encontró una segunda pista. En el altar lateral, entre flores marchitas, había una hoja doblada. Al desplegarla, descubrió otro testimonio, frases cortas, torpes, escritas con prisa. Los ruidos no paran. Gritos ahogados. No puedo seguir fingiendo que no los escucho. Si mañana no vuelvo, ya saben quién fue. No había firma, solo un trazo apresurado al final. Isabela guardó el papel contra su pecho y sintió un nudo en la garganta. Todo encajaba, Mateo no era el único. Había más. Personas que habían intentado hablar y fueron silenciadas. Esa noche apenas pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas con violencia y cada crujido en la madera le sonaba a advertencia. Se preguntaba quién había dejado esa nota en la iglesia. ¿Alguien cercano? ¿Un cómplice arrepentido? ¿O tal vez una trampa? El silencio del pueblo ya no era un simple miedo. Era un grito contenido, una verdad tan dolorosa que preferían enterrarla. Pero ahora Isabela lo escuchaba claro, como un eco que retumbaba en cada rincón. Mientras cerraba el cuaderno y apagaba la vela, solo una pregunta la atormentaba. ¿Qué ocurrió realmente en esa mansión? Y otra, aún más inquietante, comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar los Salvatierra para que nadie lo descubriera? El sol caía sobre el pueblo con una luz dorada, pero esa belleza era engañosa. Detrás de las sonrisas cordiales y de las manos que se alzaban para saludar, Isabela comenzaba a ver lo que nadie quería mirar. La máscara del poder estaba a punto de resquebrajarse. En la plaza principal, los Salvatierra organizaban cada año una feria para honrar la tradición. Música, comida, risas, todo parecía normal. Pero Isabela, con el cuaderno oculto bajo su chal, observaba con ojos distintos. Reconocía los nombres que había leído en esas páginas: jornaleros castigados, familias arruinadas, jóvenes desaparecidos. Y allí estaban los responsables, vestidos de gala, estrechando manos, hablando de honor y progreso. Don Ramiro Salvatierra, el patriarca, era el centro de todo. Un hombre alto, de barba impecable y voz grave, que hablaba de justicia mientras en sus ojos ardía un brillo de crueldad. A su lado, su hijo mayor, Esteban, aparentaba ser el heredero ejemplar. Traje perfecto, sonrisa encantadora, modales finos. Pero detrás de esa imagen se escondía la sombra de los abusos más terribles. Isabela escuchaba conversaciones a medias, frases lanzadas al viento que para otros eran triviales, pero para ella eran piezas de un rompecabezas. Nadie volvió a preguntar por Mateo. Es mejor así, más silencio, menos problemas. El corazón le golpeaba en el pecho. Nadie se atrevía a enfrentarlos porque los Salvatierra tenían el control de todo: la policía, el alcalde, incluso el párroco, que cerraba los ojos ante lo evidente.
Una tarde, Isabela fue llamada a la iglesia para ayudar a limpiar. Mientras barría el suelo, escuchó voces en el confesionario. Reconoció una, era la de Esteban. Padre, he pecado, pero usted sabe que no tengo elección. Mi familia lo exige. Hubo un silencio largo, y luego la voz temblorosa del sacerdote. Hijo, guarda tus secretos. El pueblo no entendería. Isabela se quedó helada. El cura también formaba parte de ese muro de silencio. Esa noche, incapaz de contener la rabia, subió hasta la colina para observar la mansión desde lejos. Las luces brillaban en los ventanales. Entre las sombras de los jardines vio algo que la hizo contener la respiración. Esteban entraba a escondidas en una bodega lateral, llevando una llave dorada en la mano. Minutos después, escuchó un grito ahogado que la hizo estremecer. El miedo le gritaba que se marchara, pero la curiosidad la clavó al suelo. Se acercó sigilosamente hasta una rendija y lo que vio la persiguió en sueños. Hombres con los ojos vendados, encerrados en jaulas improvisadas, como animales. No eran desconocidos. Reconoció al hijo del molinero, que había desaparecido 2 semanas antes. Reconoció también a una mujer del mercado, con la ropa rasgada y la mirada vacía. Isabela retrocedió, con el corazón latiendo como un tambor. Ahora ya no eran rumores, no eran simples sospechas. Era real. Y lo había visto con sus propios ojos. De repente, una mano se posó sobre su hombro. Ella giró con un sobresalto y casi gritó. Era doña Clara, la anciana curandera del pueblo. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y sus ojos parecían saberlo todo. No digas nada, niña. Te matarán si hablas. Isabela apenas podía articular palabra. ¿Usted lo sabía? La mujer asintió con pesar. Todos lo sabemos. Pero nadie quiere ser el siguiente. Las palabras la golpearon como un látigo. El silencio del pueblo no era ignorancia, era supervivencia. Cada sonrisa fingida, cada saludo forzado, era parte de un pacto de miedo. Cuando Isabela volvió a su casa, apenas podía sostener la vela con las manos temblorosas. Cerró la puerta con llave, pero una sensación de peligro la envolvía. Se sentó en la cama, respirando agitadamente, y entonces lo vio. Sobre la mesa había un papel que no estaba allí antes. Con letras grandes, torpes, decía: «Deja de buscar o terminarás como ellos». El fuego de la vela iluminaba las palabras amenazantes. Isabela sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Ya no eran solo recuerdos ni descubrimientos ocultos. Ahora sabían que ella investigaba. Y lo peor es que alguien había entrado a su casa sin que lo notara. Desde la noche en que encontró aquella nota amenazante sobre su mesa, Isabela entendió algo con claridad: ya no tenía escapatoria. Los salvatierras sabían que ella estaba buscando la verdad. Eso la convertía en un objetivo. Y sin embargo, en lugar de derrumbarse, algo dentro de ella despertó. El miedo seguía allí, latiendo en su pecho como un tambor, pero ahora se mezclaba con otra fuerza, la decisión de no callar más. Sabía que no podía enfrentarlos de frente. No tenía dinero, ni poder, ni aliados visibles. Lo único que tenía era su silencio y su capacidad de observar. Isabela comenzó a moverse con cautela. Cada día aparentaba seguir con su rutina, iba al mercado, saludaba a los vecinos, llevaba agua del río. Pero detrás de cada gesto había un cálculo. Miraba los relojes de la torre para medir las horas en que los guardias de la mansión cambiaban de turno. Contaba cuántos hombres entraban y salían de la bodega lateral. Observaba qué puertas se abrían y cuáles permanecían cerradas. En un cuaderno nuevo, oculto bajo una tabla floja del suelo de su casa, empezó a escribir todo lo que veía. No solo nombres, también fechas, movimientos, señales. Era como si estuviera armando un mapa secreto, un registro de todas las deudas y de todos los crímenes que habían marcado al pueblo. De noche, cuando el silencio lo cubría todo, repasaba las páginas que había encontrado de Mateo y las cartas manchadas de sangre. Las leía una y otra vez, hasta que las palabras se grababan en su mente como fuego. Cada testimonio se volvía una chispa, y cada chispa alimentaba la llama de su determinación. Una tarde, mientras ayudaba a doña Clara a recoger hierbas medicinales, la anciana le susurró sin mirarla: «El miedo los protege a ellos. Tu silencio puede destruirlos». Isabela comprendió el mensaje oculto. Su plan no sería gritar en la plaza ni pedir justicia a quienes estaban comprados. Su plan debía ser invisible, silencioso, como una semilla que crece bajo tierra hasta romper la superficie con fuerza. Comenzó a dejar pequeñas señales en lugares estratégicos. Un pañuelo manchado de tinta escondido en el molino.
Una palabra escrita con carbón en la pared de un establo abandonado, pronto. Nadie sabía de dónde venían, pero los rumores empezaron a correr. El pueblo, acostumbrado a callar, comenzó a murmurar otra vez. Cada paso era calculado. Cada mirada fingida de indiferencia escondía una vigilancia precisa. Cuando cruzaba la plaza, parecía distraída, pero en realidad contaba cuántas veces Esteban visitaba al sacerdote. Cuando iba al mercado, fingía revisar verduras mientras escuchaba a los hombres del pueblo hablar de negocios turbios. Isabela no tenía armas, pero tenía memoria. Y la memoria, pensaba, era el arma más poderosa de todas. Porque lo que estaba acumulando no era solo información, era prueba viva de la verdad. El peligro aumentaba. 2 veces sintió que alguien la seguía en el camino al río. Una mañana encontró la puerta de su casa entreabierta, aunque juraba haberla cerrado con llave. Y una noche, al mirar por la ventana, vio a un desconocido de pie en la calle, observándola en silencio. A pesar de todo, no se detuvo. Su plan era esperar el momento justo. Un instante en que el poder de los salvatierras se mostrara vulnerable, en que el pueblo estuviera listo para escuchar. Ella lo sabía, la paciencia era también una forma de resistencia. Mientras escribía en su cuaderno, una frase se repetía en su mente. Cada deuda será pagada. Cada silencio tendrá su voz. Y así, en la calma engañosa de ese pueblo olvidado, algo invisible comenzaba a crecer. Una tensión que se palpaba en el aire, un murmullo que se extendía como pólvora bajo la superficie. El público todavía no lo sabe, pero el estallido está cerca. Y cuando llegue, nadie podrá detenerlo. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas, y el viento helado recorría las calles vacías del pueblo. Era como si hasta el cielo presintiera lo que estaba por suceder. Esa noche, la mansión Salvatierra se iluminaba con velas y lámparas, celebrando un banquete privado. Risas falsas y copas de vino llenaban el aire. Nadie imaginaba que el final se acercaba. Isabela caminaba entre las sombras, invisible. Su respiración era tranquila, casi serena, pero sus pasos llevaban el peso de todos los recuerdos, de cada injusticia acumulada. En sus manos, escondido bajo el chal, llevaba el cuaderno y las cartas manchadas de lágrimas. Eran sus armas, su testimonio silencioso. Alrededor, el pueblo parecía dormir, pero no era un sueño profundo. Había un murmullo contenido, una espera. Algunos habían visto las señales que Isabela dejó en días pasados. Otros habían escuchado rumores que ya no podían ignorar. Y esa noche, muchos corazones latían con fuerza, sabiendo que algo estaba a punto de romperse. Dentro de la mansión, don Ramiro brindaba con orgullo, levantando su copa. Sus hijos reían, como si fueran dueños del destino mismo. El sacerdote, invitado de honor, bendecía la mesa con palabras huecas. Pero entre el tintinear de los cubiertos, se escuchó de pronto un golpe seco, una de las puertas principales se cerró con violencia. El eco resonó en los pasillos como un trueno. El ambiente cambió de inmediato. Los sirvientes miraron alrededor, nerviosos. Esteban se levantó de su silla, frunciendo el ceño. ¿Quién anda ahí?, gritó. El silencio respondió. Un silencio que no era vacío, sino cargado de algo que nadie entendía. Isabela apareció en el umbral, su figura recortada contra la luz tenue. No llevaba armas, no llevaba escoltas. Solo llevaba sus ojos fijos, oscuros y serenos. Los Salvatierra rieron, incrédulos. ¿Tú?, dijo don Ramiro con desprecio. ¿Qué crees que puedes hacer aquí? Ella no contestó. Avanzó despacio, paso a paso, hasta dejar el cuaderno sobre la mesa. Las páginas se abrieron solas, mostrando los nombres, las fechas, las confesiones. Una ráfaga de viento apagó varias velas, dejando el salón en penumbras. El ambiente se volvió insoportable, como si las paredes respiraran con ellos. Esteban intentó acercarse, pero se detuvo de golpe. Desde el pasillo llegó un sonido ahogado, cadenas arrastrándose, puertas que crujían, pasos que no tenían dueño. Los invitados miraban hacia todas partes, con los rostros pálidos. Algo invisible recorría la casa. No hubo gritos, no hubo peleas. Solo un silencio espeso que iba envolviendo cada rincón. Los rostros de los culpables empezaron a deformarse de miedo. El sacerdote dejó caer la copa de vino, que se hizo añicos en el suelo. Don Ramiro intentó hablar, pero su voz se quebró en la garganta. Uno a uno, comenzaron a escuchar lo que nadie quería escuchar, los ecos de las voces silenciadas. Lamentos, susurros, nombres perdidos. El salón entero parecía haberse convertido en un tribunal invisible.
La memoria de cada víctima estaba allí, pesando sobre ellos como una condena. Isabela no levantó la voz. No lo necesitaba. Sus ojos, fijos en los de Esteban, eran suficientes. Todo lo que había callado durante años ahora se expresaba en ese silencio que los ahogaba. La mansión se quedó sin aire. Los poderosos, antes tan seguros, estaban arrodillados por un peso que no podían explicar. Algunos lloraban, otros temblaban, incapaces de moverse. Era el juicio que nunca imaginaron, un juicio sin jueces ni abogados, un juicio dictado por la verdad oculta. Cuando las campanas de la iglesia marcaron la medianoche, todo terminó. La vela central se apagó, y la sala quedó en oscuridad. Cuando las luces volvieron a encenderse, Isabela ya no estaba. Había desaparecido como una sombra. Al amanecer, el pueblo despertó con la noticia: la mansión estaba vacía. Nadie supo explicar qué había pasado dentro. Los Salvatierra ya no estaban. Solo quedaron las paredes desnudas y el eco de un silencio imposible de olvidar. Ese día, los vecinos comprendieron algo: el precio del dolor siempre se paga. Y aunque el rostro de Isabela se perdió entre las sombras, su nombre quedó grabado en la memoria del pueblo como un susurro eterno. ¿Lo sintió? Ese silencio, esa sombra que aún respira detrás de esta historia. Si llegó hasta aquí, ya sabe que hay verdades que no se pueden ignorar. Y créame, lo que viene será aún más oscuro, más sorprendente y más imposible de olvidar. Mano blanca indicando hacia la derecha: suscríbase ahora mismo, porque si no lo hace, se perderá la próxima verdad que cambiará todo. Signo de interrogación y dígame en los comentarios, ¿desde qué ciudad está viendo este secreto?